Buenos días, mi nombre es Leonela Arrieta Morales. En el día de hoy, junto con mis compañeros, les venimos a exponer las células de los 4 tejidos básicos. Tejido epitelial. En el caso de este tejido, hemos escogido 2 tipos de células para darle su respectiva explicación, como lo son las células absortivas y las células caliciformes. Las células absortivas. Esta es una célula alta, columnar, posee un núcleo situado basalmente y un citoplasma eosinofílico, lo que significa que se tiñe con eosina. La superficie apical posee un borde en cepillo intensamente eosinofílico, lo cual hace que este sea mucho más fácil de identificar. Este sobresale nítidamente con el método histoquímico de Paz. Este se encuentra formado por microvellosidades y glicocálix. Estas células absortivas por lo general se encuentran ubicadas en los intestinos, puede ser el delgado o el grueso, y su función principal es internalizar las moléculas obtenidas durante la digestión de los alimentos. En esta imagen o esquema podemos observar un epitelio estratificado cilíndrico ciliado del intestino, donde se observan células absortivas y la chapa estriada. En la chapa estriada donde se encuentran las microvellosidades, en este caso, que tienen función de absorción. Células caliciformes. Son de tipo secretor. Son unas células que tienen una forma de cáliz, tienen un núcleo basal y un citoplasma con una gran cantidad de mucosina, que es el componente principal del moco. También son glándulas unicelulares. Estas están ubicadas por lo general entre las células de los epitelios de los aparatos respiratorios, tráquea y bronquios, digestivo, intestino grueso, intestino delgado. También se puede encontrar en el ocular o en la parte nasal. Su función principal es secretar el moco, que protege y lubrica la parte superior interna de los epitelios ya mencionados. En esta microfotografía podemos observar un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Vemos el epitelio donde se encuentran estas células. Debajo del epitelio se encuentra la membrana basal, que es un tipo de matriz extracelular conformada por pequeñas capas delgadas. Una lámina basal que se encuentra producida por células del tejido epitelial y una lámina reticular producida por células del tejido conectivo. También se observa el tejido conectivo que está subyacente a la ya mencionada membrana basal. Tejido conectivo. En el caso de este tejido también hemos escogido 2 tipos de células, como lo son las células fagocíticas como los macrófagos y las células de almacenamiento como los adipocitos. Células fagocíticas macrófagos. Son células grandes, redondeadas, con su superficie irregular por la presencia de pequeñas prolongaciones. Tienen un núcleo excéntrico ovoide pequeño que se tiñe de color oscuro y también presenta una escotadura por lo que se conoce o por lo que tiene un parecido a un riñón. El citoplasma de estos macrófagos es basófilo, es decir, que se tiñe con hematoxilina y presenta vacuolas y gránulos pequeños. Su función principal es proteger al organismo de agentes extraños como bacterias, virus, mediante el proceso de fagocitosis. Y se encuentra ubicado por lo general en todo el tejido conectivo, aunque también es específico de algunos órganos como el hígado, el vaso, los ganglios, entre otros. Células de almacenamiento adipocitos. Es una célula grande, esférica, que en su interior contiene una gran gota de grasa. Su citoplasma y su núcleo se encuentran desplazados hacia la superficie externa de esta. Se encuentra rodeado externamente por una membrana basal. Su función principal es la producción y almacenamiento de triglicéridos. Se encuentra ubicado en todo el tejido adiposo del cuerpo y también en la gran mayoría en la zona abdominal, glúteos y extremidades. Tejido muscular. En este se encuentran las células contráctiles que son los miofibroblastos y los miocardios. Los miofibroblastos poseen características intermedias entre fibroblastos y las células musculares lisas. Desempeñan un papel importante durante la inflamación, la reparación, la cicatrización y la regeneración de los tejidos de los diferentes órganos.
Los miocardios están compuestos por células musculares cardíacas, forman parte de la pared del corazón, son células alargadas y ramificadas, con un núcleo central. Son encargadas de impulsar la sangre por el cuerpo mediante su contracción. Tejido nervioso. Dentro de estas se encuentran las células excitables, que son las neuronas y las células gliales. Las neuronas es un tipo de células que representan la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Su función es recibir los estímulos provenientes del medio ambiente, los convierte en impulsos nerviosos y los transmite a otras neuronas, a una célula muscular o glandular, donde producirán una respuesta. Estos impulsos nerviosos son químicos y eléctricos. Las células gliales son las células más pequeñas y numerosas que las neuronas, que no transmiten el impulso nervioso, pero sirven de sostén a las neuronas. Las aíslan, las defienden y las nutren, desempeñando un papel fundamental para mantener a las neuronas en las condiciones óptimas que aseguran su supervivencia. Secretoras de proteínas. El proceso de diferenciación en las células especializadas de la secreción de proteínas determina cambios estructurales en correspondencia con esta función. Por su importancia estudiaremos un modelo de célula secretora de proteínas que analiza los componentes esenciales propios de este tipo de células que integran las unidades secretoras, como lo son el páncreas, las glándulas salivales, entre otros. Las células serosas tienen forma piramidal y se disponen en alvéolos típicamente redondeados. El citoplasma es intensamente basófilo por su contenido en los ribosomas libres y en las cisternas de retículo endoplasmático rugoso. Hablemos del núcleo. El núcleo es grande y se halla cerca de la base de la célula, pero no directamente abocado a su membrana. El citoplasma apical muestra gránulos eosinófilos determinados como gránulos de zimógeno, que son los que pueden observarse en preparaciones bien fijas. Las características básicas de cualquier célula secretora de esteroides son: en primer lugar, presentan un retículo endoplasmático liso muy prominente que forma una red de túbulos ramificados y anastomosados. Segundo, numerosas mitocondrias que además tienen una característica muy peculiar. Su membrana interna no presenta las típicas crestas laminales, sino más bien unos complejos sistemas de morfología túbulo-vesiculares. 3. Grandes inclusiones lipídicas, generalmente de polímeros de colesterol. 4. Golgi supranuclear relativamente grande, pero carente de gránulos de secreción. 5. Su mecanismo de secreción es regulado y de rápida respuesta ante los estímulos. Esto es por las numerosas enzimas presentes tanto en el retículo endoplasmático liso como en las mitocondrias. Otra característica es que su regulación no se da a nivel de producto como en las células secretoras de péptidos, sino que se da a nivel enzimático. Es decir, las enzimas son proteínas y por lo tanto se pueden controlar del núcleo. Los enterocitos son células epiteliales del intestino encargadas de realizar la absorción de diversos nutrientes esenciales, el transporte de agua, electrolitos al interior del organismo y la secreción de proteína a la luz intestinal. Poseen abundante número de microvellosidades en su polo apical, las que incrementan el área tanto como para la digestión como para el transporte intestinal. Los enterocitos cumplen con la función fundamental de formar la barrera intestinal que presenta características biomecánicas, bioquímicas e inmunológicas. Se originan en las criptas de Liverpool y migran hacia las vellosidades intestinales de cuyo extremo se desprenden. Luego de 5 a 7 días de terminar su ciclo vital, los enterocitos son las células absorbivas del intestino y estas tienen dimensiones de 20 a 25 micromol de altura y de 7 a 8 micromol de ancho. Se caracterizan por su chapa estriada apical. Los fagocitos, o también llamadas células fagocíticas, son células presentes en la sangre y otros tejidos animales, capaces de captar microorganismos y restos celulares. Por lo general, toda clase de partículas inútiles o nocivas para el organismo, e introducirlos en su interior con el fin de eliminarlos en un proceso conocido como fagocitosis. Existen muchos tipos de células capaces de efectuar la fagocitosis.
Las células del sistema inmune que las realizan son de vital importancia en la defensa del organismo contra las infecciones. Estas están presentes en todos los animales y se encuentran muy desarrolladas en los vertebrados. Un litro de sangre humana contiene más de 6.000 millones de estas células. Los fagocitos profesionales incluyen a los neutrófilos, a los monocitos, a los macrófagos, a las células dendríticas y mastocitos. Los fagocitos no profesionales incluyen elementos numerosos en el cuerpo humano y distintos a los leucocitos, como las células epiteliales, endoteliales, fibroblastos, microglia y las células del mesenquimo. La diferencia fundamental entre los dos tipos es que los profesionales poseen receptores celulares en su superficie que son capaces de distinguirse entre sustancias propias y ajenas al cuerpo. Esta cualidad es la base del reconocimiento de lo propio frente a lo ajeno y sustenta la defensa contra las infecciones mediadas por el sistema inmune y el remodelado de los tejidos sanos, retirando las células muertas o no funcionales. Células de almacenamiento. Son las células especializadas en acumular sustancias en el citoplasma. Son las células de almacenamiento de grasa, pigmentos, glucógenos y hemoglobina. En estas células se encuentran las células adiposas, eritrocitos y hepatocitos. Células adiposas. Son las células del tejido adiposo o graso en los animales a través del almacenamiento de triglicéridos y colesterol como método de almacenamiento energético. Eritrocitos se encargan de llevar el oxígeno a los distintos sistemas celulares del cuerpo, manteniéndolos nutritivos y energizados, y para ello poseen hemoglobina, un receptor del oxígeno que permite su transporte. Hepatocitos se encargan de la síntesis de proteínas útiles de la producción de la vértebra cervical para los procesos digestivos y asimilativos, así como del catabolismo de las sustancias tóxicas o excedentes sanguíneos. Células contráctiles. Esta propiedad se debe a la presencia de las proteínas contráctiles actina y miosina, y todas las células que presentan estas características son llamadas células contráctiles. Se conoce como células contráctiles aquellas células mioepiteliales, los miofibroblastos, los pericitos y las células musculares. Cada tipo de músculo tiene una célula distinta, una estructura distinta, las cuales son adaptadas a su función específica, pero en todos ellos la maquinaria contráctil está formada por filamentos, los cuales se orientan paralelos a la dirección del movimiento. Su función es general. El movimiento gracias a la interacción de las proteínas contráctiles, las cuales son actina y miosina. Ahora hablaremos de las células excitables. Este sistema está constituido por células especiales. Las células excitables tienen un significado de que éstas pueden transmitir un potencial de acción o corriente eléctrica, mediante el cual se produce el acortamiento muscular o contracción muscular, así como desencadenar otras funciones. Una de estas que las neuronas se identifican como células excitables, ya que tienen la capacidad de ser excitadas eléctricamente, lo que conduce a la generación de potenciales de acción. Estas células ejercen funciones generando señales eléctricas en términos de cambios de potencial de la membrana plasmática. Para realizar su función, las neuronas operan señales eléctricas especializadas que consisten en la modificación del potencial de la membrana. Células excitables están conformadas por neuronas, las cuales contienen células nerviosas, las células musculares,